Dice la Escritura, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bien, las huestes espirituales de maldad están puestas para guerrear contra el hombre espiritual, no contra el hombre natural. El hombre espiritual, aquel que ha creído en Cristo como Salvador, aquel que vive para Dios, aquel que echa mano de la vida eterna, aquel que se ha opuesto al pecado, que ha renunciado al pecado y a la vida natural y terrenal que lo lleva al infierno, que lo lleva a la muerte, a la condenación perpetua. Contra este se levantan todas las tinieblas, como dice la Escritura, que el enemigo se levanta y hace guerra contra los santos del Señor, que el enemigo se levanta como río, pero el Espíritu de Jehová levanta bandera en su contra. Pero ¿contra quién el enemigo se levanta como río? Dice, contra los de recto proceder. Porque el enemigo se levanta para matar, dice, a los de recto proceder, para matarlos espiritualmente, para derribarlos espiritualmente. Contra ellos está la guerra. Él anda alrededor buscando a quien devorar, no al del mundo, porque ese ya lo devoró, a ese ya lo engañó, porque la Escritura dice que el mundo entero es engañado por Satanás. Dice que el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, si el mundo entero está bajo el maligno, entonces los que no están bajo el maligno son su blanco principal. Los que no están bajo el maligno son su objetivo principal en la guerra que él tiene contra el hombre. Y estos son los que él busca para devorar. O sea, alrededor de ellos ronda para devorar, como se lo hizo a Job cuando fue a presentarse delante de Dios, y Dios le dijo, no has considerado a mi siervo Job, varón perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal, y que no hay otro semejante en toda la tierra. Y entonces Satanás le dijo, no le has guardado a él y a todo lo que tiene, y a los trabajos de sus manos has dado bendición. Por tanto, quítale todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Qué quiere decir? Que él se levanta contra aquel que delante de Dios es bueno, porque cumple los mandamientos de Dios, porque ama a Dios, porque busca agradar a Dios, porque está en la voluntad de Dios, porque busca el conocimiento de Dios, porque está siendo dirigido por el Espíritu de Dios, y contra él se levanta. Y cuando él fue y le dijo, ¿de dónde viene Satanás? Dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Qué hace él rodeando la tierra y andando por ella? Buscando a quien devorar, como dice, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, pero ¿quién es el que él quiere devorar? Quiere devorar a los creyentes. ¿Cómo lo hace? No lo hace físicamente, porque son seres espirituales de las tinieblas. Tiene un ejército muy grande que el hombre no puede imaginar, que es incontable como la arena del mar. Así como los ángeles son incontables como la arena del mar y como las estrellas de los cielos, así también el ejército de las tinieblas. Y este ejército no pelea cuerpo a cuerpo contra el hombre. Este ejército es espiritual. Ejército de las tinieblas, ejército de Satanás y ejército de la luz, el ejército de Dios. Este ejército pelea a través del mismo hombre, porque él tuvo que meterse en un cuerpo físico para pelear y derribar al hombre, que en el principio era perfecto y que Dios le dio un mandamiento que no comiera del árbol del bien y del mal, y tuvo que utilizar un cuerpo físico. Como no había otro cuerpo físico, sino que el cuerpo usaba a Adán para con Eva, usaba a Eva para con Adán, y no podía porque Adán estaba fuerte, entonces utilizó otro cuerpo físico, el cuerpo de un animal. Necesitan un cuerpo físico para ellos poder guerrear contra el hombre y engañarlo, y utilizó en ese momento el cuerpo físico de un animal, y luego entonces utilizó el cuerpo físico de la mujer para poder engañar al hombre, porque ella se creía que había adquirido algo bueno, pero sin embargo no sabía que ella estaba muerta, que ella había sido engañada. Asimismo, el enemigo usa cuerpos físicos para engañar al hombre. Usa cuerpos físicos ¿para qué? Para hacerlo guardar resentimiento, rencor, rencilla, odio, para hacerlo dudar, blasfemar, calumniar. El hombre es el instrumento de Dios o el instrumento de Satanás. Dice que Dios tiene todo tipo de vasos en la casa, porque en una casa hay de todo tipo de vasos, ¿verdad? Y unos son para usos honrosos y unos son para usos viles. Entonces, ¿cuáles son los instrumentos que son utilizados por Dios para usos viles? Aquellos cuya mente, cuyo pensamiento, cuyo corazón son de la tierra, sean creyentes o no, sean cristianos o no. Aquellos cuya mente, cuyo pensamiento, cuyo corazón son de la tierra son utilizados como
como instrumentos para usos viles, vasos de uso vil. Estos son los vasos que Dios entrega para que sean usados por el enemigo. ¿Para qué? Para probar a los vasos limpios, a los vasos de honra. Porque los vasos de honra deben de ser purificados a través del dolor, a través de la angustia, a través de la tribulación, a través de la calumnia. Así como el Señor fue negado, así como el Señor fue entregado por uno de sus discípulos, así mismo como el Señor fue crucificado por los mismos que Él vino a buscar, así también el creyente debe de vivir esto. ¿Para qué? Para sufrir en el cuerpo los golpes del Señor, para sufrir en el cuerpo los dolores del Señor, y para llevar la cruz del Señor, para ser imagen del Señor, para sufrir el sufrimiento del Señor, para llevar el vituperio del Señor. Y por eso que dice que si morimos con Cristo, también viviremos con Él. Y si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Este es el sufrimiento. El sufrimiento viene a través del enemigo, pero el enemigo viene a través del hombre. Por eso que dice que cuando alguien nos tiente a pecar, que cuando alguien nos tiente a responder mal, que cuando alguien nos tiente a pelear, que cuando alguien nos tiente a someter alguna acusación para reclamar lo que es nuestro, es el enemigo el que lo está usando. Y cuando nosotros somos instados a ejercer estas acciones, entonces el enemigo va ganando ventaja. Por eso que el apóstol Pablo en una oportunidad dijo: al que vosotros perdonáis, yo también lo perdono, para que el enemigo no gane ventaja contra nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. El hombre espiritual conoce estas cosas. El que está despierto a la voz del Espíritu Santo, el que está despierto a la voz y a la voluntad del Señor, lo conoce y entiende realmente que Satanás es el que usa a los hombres para hacer que el hombre guarde resentimiento, guarde rencor, someta acusaciones y demás. Por eso es que el Señor fue enfático y dijo que el que te hiere la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Por qué? Porque Satanás fue usando a ese. Y el Señor fue enfático y dijo: cualquiera que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. ¿Por qué? Porque Satanás fue usando a ese para quitarte la túnica y tú reclamársela, y allí ya él va ganando ventaja. Y por eso es que el Señor dijo: el que te obliga a llevar carga por 1 milla, ves con él 2. ¿Por qué? Porque Satanás fue usando a ese para obligarte a llevar carga. Y cuando tú le reclamas, ya él va ganando ventaja. Porque tú estás correspondiendo a lo del hombre natural, a lo del hombre terrenal. Está correspondiendo al impulso del hombre natural, a la provocación del hombre natural. La provocación del hombre natural no viene del mismo, proviene de las tinieblas. La provocación del hombre natural viene del mundo espiritual. Todo proviene del mundo espiritual. Lo de Dios para los suyos, lo de Satanás para los suyos. Cada cosa que el hombre piensa, hace, dice, proviene del mundo espiritual. Así los artistas, sus cosas que hacen, terrenales, mundanales, carnales, el cine, la televisión y toda cosa que sale de las tinieblas, proviene de Satanás, porque él es el que inspira a todas estas personas a hacer aquellas tramas, a hacer aquellas teorías y demás. Y Dios inspira a los suyos para lo espiritual. Entonces el mundo físico está sujeto al mundo espiritual, pero el mundo espiritual no se ve, sino que se manifiesta a través del mundo físico. Y por eso dice que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad que moran en las regiones celestes. Ellos son los que instan al hombre a pecar, los que instan al hombre a blasfemar, a levantarse contra el otro. Ellos son los que, cuando un creyente entra en el camino verdadero de la vida, cuando un creyente aboga por la justicia de Dios, cuando un creyente trata de ser fiel a Dios, usa a otros, usa a sus mismos familiares, usa a sus mismos amigos, compañeros, usa a sus mismos vecinos, usa a la gente más querida, más amada, para calumniarlo, para blasfemarlo, para levantarse en contra y decir: estás loco, para decirle: despierta, sal de esa religión, sal de esa falsedad. Ellos son los que usan al hombre para desalentarlo, para desanimarlo, para llevarlo al estado del hombre natural, para llevarlo al estado del hombre terrenal, porque ya el hombre terrenal es de él y es un instrumento de él, pero el hombre espiritual, como no es un instrumento de él, él trata de derribarlo, porque a uno usó para que le diera una bofetada al Señor. Sin embargo, el Señor no se inmutó por eso, sino que el Señor sencillamente le dijo: amigo, ¿por qué me golpeas? Si he hecho mal, testifiquen que está el mal, y si he hecho bien, ¿por qué me golpeas?
Sencillamente le dijo así y siguió adelante y después le dijo: Padre, no tomes en cuenta su pecado, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así dijo también Esteban cuando lo apedreaban, porque blasfemaban contra Dios y blasfemaban contra él y decían: este hombre no se sabe hablar palabras blasfemas contra este lugar y contra Moisés, contra la ley. Entonces, ¿quién los estaba usando? Los estaba usando Satanás. Él es el que usa al hombre para destruir al hombre espiritual. Él es el que usa al hombre para hacer debilitar al hombre que va fuerte en el Señor. Él es el que usa al hombre para hacer apartar del camino a muchos. Él es el que usa al hombre para hacerlo caer en el pecado. Él es el que usa al hombre. Por eso es que dice que pongamos nuestros ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. ¿Por qué? Porque los ojos puestos en el hombre desvían al hombre. Aquello que el Satanás quiere hacer a través de aquel hombre para el hombre espiritual, para derribarlo, para destruirlo. Y por eso es que el Señor nos dice que no escuchemos palabras y conversaciones ajenas, porque dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Por eso el Señor aparta a su pueblo del mundo. Por eso el Señor aparta y dice que tiene que ver la luz con la tiniebla, que concuerda Cristo con Belial, o qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual dice: salid de medio de ellos, no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Entonces el creyente sencillamente se une al resto para lo que es necesario, para aquello que realmente sea de lo que es espiritual, porque dice: vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. Y aun cuando alguien se opone, aun cuando alguien trata de pelear, de buscar problemas por las escrituras mismas, dice que no pelees contra él. ¿Por qué? Dice que mejor es encontrarse con una osa a la cual le han robado su cachorro que con un fatuo en su necedad, porque aquel fatuo en su necedad es usado por Satanás y lleva al hombre a salir de su estado espiritual de paz, de su estado espiritual en unidad con Dios, para llevarlo a la ira, para sacarlo de su estado de paz que tiene con el Señor, porque ese fatuo en su necedad va a disputar lo que él está hablando en su propia necedad, en su propio entendimiento, ¿verdad? Usado por Satanás para tratar de sacar de la verdad al creyente verdadero, aquel con el cual está disputando. Y por eso es que dice que no disputemos con ellos, no contendamos ni respondamos al necio conforme a lo que habla, sino que conforme a corresponde su necedad. En muchas oportunidades lo necesario es dejarlo hablando y ya. ¿Por qué? Porque estas disputas no traen más que molestia para el hombre espiritual, no traen más que tropiezo para el hombre espiritual, porque es Satanás usándolo, como cuando dice que estaba peleando el rey de Israel contra el ejército de un amigo, y el rey del ejército de un amigo le dijo: no peleéis contra grande ni contra chico, sino solamente contra el rey de Israel. Su objetivo es el rey de Israel. ¿Y quién es el rey de Israel? El creyente. ¿Por qué? No porque él sea el rey es Cristo, sino que el rey que está dentro de él, de ese creyente. No peleéis contra grande ni contra chico. El objetivo del enemigo no es grande ni chico, ni hombre ni mujer de la tierra, del mundo. Es el creyente verdadero. Ese es su objetivo, el rey de Israel. El creyente que ha creído a la verdad. El creyente que está siendo usado por Dios, el creyente que está caminando a la vida eterna. Y por eso el creyente tiene lucha contra las regiones espirituales de maldad. Y la lucha no termina, la lucha es todo el tiempo, así de día como de noche y en todo momento. La lucha es sin cesar, la lucha es hasta la muerte, la lucha es hasta alcanzar la victoria, hasta alcanzar el llamado que Dios tiene para nosotros y la conquista del reino celestial. La lucha es hasta el final de este cuerpo terrenal, de lo cual se dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando ella resistió de la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha preparado a los que le aman. Bienaventurado el que soporta la tentación. La tentación viene por el hombre. La tentación no viene por un ser espiritual que se me presente como ser espiritual. La tentación viene a través del hombre, pero el hombre que soporta la tentación la soporta desde el principio hasta el fin de su carrera espiritual. La soporta desde el principio hasta el fin de su vida espiritual. Y al final de su vida espiritual dice: ha resistido a la prueba, y se le da la corona de la vida. Aleluya.